Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos una vez más a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la sexta semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos del 2 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban en la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen las Escrituras que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como está escrito de él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora en la Sagrada Escritura con un texto un tanto largo, que nos manifiesta ahora la transfiguración del Señor, transfiguración que recordamos precisamente en el mes de agosto, para ser más precisos el día 6 de agosto, que aquí son las fiestas patronales y también que están contempladas ahora en los misterios luminosos del Santo Rosario, para ser más preciso, el 4º misterio luminoso. Y es tan importante este acontecimiento no solo por el hecho de que se manifiesta la gloria del Señor a través de esa transfiguración completa de su cuerpo y de sus vestiduras, sino sobre todo por el sentido y la finalidad de esta transfiguración. Y ahora nos podemos preguntar ¿cuál es? Pues bien, todo esto está enmarcado en el sentido de la pasión del Señor, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los discípulos empezaban ahora a comprender y sobre todo a entender cuál era la salvación que Jesús nos iba a traer y sobre todo cómo debía darse esa manifestación de la salvación del Señor a través de su pasión, su muerte y resurrección. Los discípulos empezaban a hacerse una idea, y obviamente como esa idea pasaba por un acontecimiento doloroso y difícil, los discípulos podían empezar a tener ideas contrarias o por lo menos a desanimarse. Por eso Jesús quiso darles la transfiguración, manifestar su gloria. ¿Para qué? Para que ellos se animaran, para que los discípulos vieran la gloria de Dios y se animaran diciendo: si Jesús tiene que morir y resucitar, es porque así lo quiere Dios y que Él puede obrar de formas distintas y misteriosas, y por tanto hay que confiarnos a Él. Eso es lo que Jesús ha querido enseñarles, ese ánimo a través de la transfiguración. Y si nosotros vemos, cuando Jesús bajaba de la montaña, pidieron que guardara secreto y les anunció parte de la pasión. Los discípulos ya no renegaron, los discípulos ya no cuestionaron al Señor, los discípulos no le dijeron: Señor, tú no tienes que morir. Al contrario, pacíficamente aceptaron las enseñanzas de Jesús, mostrando así el ánimo que les había dado Jesús a aceptar los caminos de sacrificio y de sufrimiento que Dios había tenido para con su Hijo. Por eso, queridos hermanos, para nosotros debe de ser siempre motivo de gozo el encontrarnos con el Señor, para tener así la fuerza necesaria de seguir adelante a pesar de los sufrimientos.